Ahí sí. Ya, entonces, nosotros tenemos que ir anotando, y ahora sí, perdón, tenemos que en el momento del 0% de avance, eso es lo primero que hay que notar, 0% de avance, 1, se seleccionan las noticias. Al 10% de avance, se ingresa la cantidad de papel, proceso 2. Al 30% se comienza la impresión de los periódicos. Esto es sumamente práctico. ¿Por qué? Porque esto es sumamente práctico porque en la práctica se llevan a cabo siempre algunos procesos no en un momento cero. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a poder identificar de que durante un periodo de tiempo se van a ir incorporando algunos materiales. Entonces, del 30 al 80% se ingresan en forma homogénea parte del proceso. ¿Por qué es tan importante eso? Miren lo que les voy a decir. Si nosotros estamos del 0% al 100%, al 80%, y a mí me dicen que al 70% de avance, por dar un ejemplo, si al 70% de avance se encuentra el inventario final, ¿cuánta cantidad de recursos se alcanzó a incorporar del 100% que había en este proceso? ¿Quién me lo podría decir? 80%. El 80%. 80%. Exactamente, el 80% de los recursos requeridos ahí. Ahora, yo sé, hay gente que lo interpretó bastante más rápido, pero necesito que por favor me digan, ¿cómo uno podría calcular que si bien está al 70% del avance total, 70% del avance total, ¿cómo sabemos que el 70% es el 80% de ese proceso? ¿Quién me lo podría explicar? Yo puedo. Profe, no entendí lo que dijo. Sí, ahora se lo voy a explicar, Sofía. Gonzalo, dígame. Sí, porque ese proceso va del 30 al 80%, eso quiere decir que es un 50% en el fondo. Ya. Y de ese 50% solo se avanza un 40%. O sea, Ya. del porcentaje total, pero equivaldría a ser un 40 sobre 50, que en el fondo pasa a ser el Exactamente. 80% del proceso. Exactamente, tal cual. Lo expliqué Ahora un lo voy a poco volver a enredado, explicar. pero Sí, no es muy no se fácil de preocupen, lo explicar. explico un poquito enredado, pero ahora yo les voy a explicar. Del 30 al 80%, en forma homogénea, es decir, pareja durante todo el proceso, yo fui inyectando recursos, ¿ya? Y en el 70% de avance, ¿cuánto del total del tiempo que yo inyecté me frené? Del 30 al 80, podríamos decir que hay un 50% de avance. Y yo quedé en el equivalente de 40. Por lo tanto, ¿cuánto es el de 40 sobre 50? ¿Cuánto equivale? 80%. ¿Ya? Es bastante más intuitivo, pero no sé, alguien me había preguntado, parece Sofía. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Está al 70% del avance total, pero del 70% del avance total, ¿cuánto equivale ese porcentaje de el tiempo en donde yo fui incorriendo ciertos recursos? Gonzalo, dígame. Tengo una duda. Esto aplica para unidades individuales, pero ¿cómo sería en caso de lote? Ah, ya. Es que en caso de lote nosotros tendríamos que hacer cortes de esto. Si a mí me dicen que el lote sale al 70 y al 75%, ya tendría que ir por partes. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Entonces, en este caso nosotros tenemos que, en la línea de tiempo, tenemos que decir, al 0% va a pasar un proceso.
al 30% es otro proceso. Y así sucesivamente hasta el término. Volvamos a nuestro enunciado. Después, del 30 al 80, se pudo introducir cierta cantidad de recursos. Momento en el que comienza con el compaginado de cada unidad y finalmente el empacado por lotes al 100%. O sea, vayamos nosotros anotando. Tenemos, por si alguien quiere anotar, yo les voy a ir diciendo. Primero, al 0% son noticias. Al 10% se introduce el papel. Del 30 al 80 se imprime. Tercer proceso. Al 80% se compagina. Y al 100% es el empaque. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos, aparte de tener un porcentaje de avance, va a tener cierta cantidad de recursos que se utilizan en cada uno de ellos. Entonces, parte 1 es eso. Me voy a saltar la parte de los recursos por mientras, para no enredarlos tanto. Por otra parte, los directivos indicaron que las unidades que quedaron en el inventario final del periodo anterior fueron 320 con un grado de avance al 40%. ¿Qué me están tratando de decir ahí? El inventario inicial, como cuando nosotros vayamos en este proceso, como en la etapa como del 40%, ya hay inventario inicial de ese periodo, ¿no? Exactamente, va por ahí, exactamente, Pilar. El inventario inicial de producto en proceso llegó hasta el 40% de avance. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que las unidades de inventario inicial llegaron hasta ese monto. Eso es lo que nos dice. Las unidades del inventario final de productos en proceso fueron 1000 más que las de inventario inicial. Por lo tanto, ¿cuántas son? Sí, bastante fácil, pero... 1320. 1320, exactamente, Gonzalo. Las unidades terminadas fueron 6450. ¿Cuáles son las unidades terminadas? Las que salen del departamento y se entregan al departamento siguiente, o simplemente son productos que ya están totalmente terminados. ¿Ya? Profe, perdón, ¿cómo sabe usted, por ejemplo, si unidades terminadas están como realmente terminadas al 100 o con cierto porcentaje? No, porque una cosa son unidades terminadas, Francisco, son al 100%, e inventario final puede tener un porcentaje de avance. Las terminadas necesariamente pasaron por el 100% del proceso. Y además nos dicen que el inventario final de productos en proceso quedó al 55% de avance para cuando hagamos nuestra planilla, que ahora la vamos a hacer al tiro. Finalmente, para transparentar todo el proceso productivo, la sociedad confirmó que realizan un control de calidad en que detectan las unidades con daño, lo cual ocurre al 90% de avance. ¿Qué me están tratando de decir con eso? Que ahí encontramos las unidades con fallas. Exactamente, Sandor, muy bien. Que nos dimos cuenta, ojo, nos dimos cuenta de que al 90% recién nos dimos cuenta que estaban dañadas, por lo tanto, llegaron hasta todos los procesos y recién ahí las sacamos. Por lo tanto, el único proceso en el cual no participan, ¿sí? Son en las de empaque, que son al 100%. En todos los demás procesos sí participaron las dañadas. Y nos dicen que las unidades que se aceptan dañadas como inherentes del proceso productivo son 500. ¿Cuáles eran esas? Las normales, merma normal. Exactamente, Gonzalo. La merma normal. Y ese daño normal, ¿qué características tenía a nivel de contabilización? Que se suman al costo de las unidades buenas. Exactamente. Son parte del costo, por lo tanto,
el costo que nos dé total de unidades dañadas normales, lo tenemos que prorratear en las unidades totales que salieron buenas. Y por último, el total de unidades dañadas total fue 20% de las terminadas en el periodo. ¿Para qué me dan ese dato? Bueno, en realidad esta ejercicio no era tan sencillo. Para poder encontrar la merma normal. La merma anormal, si la merma Sí, normal ya la anormal. tenemos. No, sí, es que pronuncié mal. Ya ves, está sacando los pillos, ¿ves, Gonzalo? No. En vez de decir, no, me equivoqué, profesor, me equivoqué, no se Es lo ya. verdad. Ya, bueno, ya, está bien, está bien. Ya, entonces, empecemos a analizar. Lo primero, y que siempre va a ser lo primero en todo ejercicio de producto en proceso, es esto. Haga el flujo de inventario del proceso productivo. ¿Estamos? ¿Quién me lo puede ir dictando al tiro? Porque ya necesito, por tema de tiempo, necesito que avancemos eficientemente con esto. ¿Quién me Yo puede creo ir lo de la diciendo fórmula que dijimos antes, ¿no? qué cosa, Lo de perdón? inventario inicial. Es lo de la fórmula, lo de inventario inicial, más unidades. ¿Eso? Exactamente. Entonces, flujo de unidades, tenemos que tener inventario inicial, producto en proceso, unidades entrantes, inventario final, producto en proceso, unidades terminadas y merma normal, merma anormal. Todos esos datos necesitamos tener para tener el flujo completito. ¿Quién me lo puede ir dando? Inventario inicial, ese dato nos dan al tiro. ¿Quién me lo puede dar? ¿Sí? Yo, profe, Dígame, 320. 320, perfecto. ¿Qué otro dato me pueden dar? La UE, o sea, las entrantes son 8740. 8.740 las Es unidades. que, ¿Y sí. sí? ¿Y cómo lo calculó? Es que sí, es que lo tenía hecho en un Excel. Ya, pero vamos por parte, porque justamente ese es el dato final, que es el dato que saca al final. Ya, ¿qué más? Serían las en proceso, la II, a ver. Sí, pues las 320. Ya, el inventario Después... inicial. Luego, ¿qué me dice las terminadas. las terminadas? ¿Ya? ¿Qué me dice de las terminadas? 6450. ¿Ya? ¿Y de dónde sacamos ese dato? ¿Lo dice el enunciado? ¿O no? Sí, lo dice el enunciado, no se preocupen. Sí. El enunciado nos dice, las unidades terminadas fueron 6.450. ¿Cuántas son el inventario final de productos en proceso? Creo que será 1320, ¿Ya? ¿Y cómo llegó a ese dato? porque habían 320 iniciales y después al final habían 1000 más de las iniciales. Exactamente. El inventario final de producto en proceso son 1.000 más que el inventario inicial de producto en proceso. 1.320. Dígame. ¿Me puede explicar cómo, por favor, qué pasó en la empresa? Como que no entiendo, así como ya tenía 320 y después como que se sumaron 1000, así como que siento como que se No, eso es solamente como parte del ejercicio, así como... es parte, no es que aparezcan de la nada. Esa es una forma algebraica de decir cuántas son nomás. No es nada más que eso. ¿Ya? No es que Profe, aparezcan 1.000. Yo me perdí un poco. Me perdí un Dígame. poco que lo de las unidades terminadas, porque la de inventario final era al final lo que salía que eran 1000 más que la iniciales, nomás. Sí. Pero las terminadas, ¿por qué? Es que eso me perdí. O El también lo enunciado decía. nos dice, nos ya. dice, las unidades terminadas fueron 6.450. Miren, aquí se lo voy a mostrar. Ya, perdón, que no tenía la enunciado. Ahí sí. Muchas Las gracias. unidades terminadas fueron, sí, no se preocupe. Profe, y por ejemplo los 320 es como que ya cerraron en un momento y quedaron esas 320 como con un avance. En la mitad, y después, en la mitad del proceso. Y después partieron haciendo como el proceso de producción de nuevo y ahí están las otras 1000 y en total son 1320. No. Nosotros tenemos, Francisco, 320 venían de antes. Usted prendió la máquina y ya hay 320 metidas dentro. Sí. ¿Ya? De esas 320, usted metió algunas a producir. Esas son unidades entrantes, que todavía no lo hemos visto. ¿Ya? Luego,
de esas unidades, usted, Francisco, tiene 320, le suma unidades entrantes, y al final del proceso usted tiene que calcular cuántas se terminaron y pasaron al siguiente proceso, ¿ya? Ya. Oiga, pues, ¿cuántas, cuando yo apagué el botón terminado, quedaron entre medio, el inventario final, y cuántas entre medio se perdieron? ¿Ya? ¿Me Ya. va siguiendo? Ya. Sí. Sí, Álvaro, dígame. Profe, las 1000 unidades que no entendí, ¿tiene el mismo porcentaje de avance que las 320? ¿O no ¿Cuál es las necesariamente? 1320? No, no. De No, hecho, me no, dicen pero, que es distinto. ya. Pero eso Sí. no influye entonces como a la hora de la suma. No. No. Ya. ¿Ya? Entonces, ya, sigamos avanzando. Igual nos decía la merma normal. Se lo habíamos dicho que eran las 500. Exacto. Y ya, pero, y esas 500, ese otro dato que nos dan, buen punto. Nos dicen que la merma normal son 500. ¿Y qué otro dato nos dan? Que la A normal son el 20% de las unidades terminadas. Ya, sí, ya, exactamente, casi. Nos dicen que la merma total, Pilar, es el 20% de las terminadas. La merma total, por lo tanto, la merma total son terminadas por 0,2, me da 1220, y sabemos que de esas 1220, 500 eran normales, y la diferencia son las mermas anormales. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos casi todo. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Unidades en... Profe, ¿cómo había calculado las mermas anormales? La merma normal es porque el enunciado nos dice la cantidad de merma total del ejercicio. ¿Ya, Sofía? ¿Y cuánto Sí. era la merma total del ejercicio? ¿Sí? Ay, no sé si estoy perdiendo señal. Sí, Sofía. Estoy en el enunciado. ¿Ya? Nos dice que es en la última línea. El total de unidades dañadas fue 20% de las terminadas. Terminadas. ¿Cuántas son las terminadas? De lo que yo estoy viendo acá. Ahí. 6.450. ¿Ya? Por lo tanto, el 20% de esas, ¿qué es lo que es? 1290. Pero eso, ¿qué es lo que es? Ay, estoy un poco perdida, profe. Pero es lo que usted acaba de leer, pues. El 20% de las unidades totales son dañadas. Eso nomás. Es lo que usted acaba de leer, pues. Si usted me lo dijo. El total de las unidades dañadas son el 20% de las terminadas. Por lo tanto, el 20% de las terminadas son dañadas. ¿Ya, Sofía? Sí. Y de esas son las dañadas totales. De esas dañadas totales, ¿cómo son las dañadas totales? Una parte son dañadas normales y las otras dañadas anormales. ¿Ya? ¿Me va siguiendo, Ya. Sofía? Sí. Las dañadas normales, usted ya las sabe porque el enunciado le dice que las con daño normal son 500. Por lo tanto, por defecto, la diferencia son dañadas anormales. Ah, Eso ya, es todo. sí. Por eso Sí. le decía. Ya entendí. Sí. ¿Sí? Ya no se Sí. preocupe. Sí, Gracias, Florencia, profe. dígame. Sí, no se Es que, preocupe. profe, en el flujo, ¿puedo ponerlo como la merma total entera y no tener que dividirla en normal y anormal? En estricto rigor, sí, no debería haber problema, porque para lo único que usted le va a afectar es para cuando tenga que calcular el costo de la merma normal. Ahí lo tiene que tener separado, pero en el flujo no es tan relevante. Ya, bacán, gracias. Sí, no se preocupe. Ya, entonces, esto que está acá es una ecuación. Los dos de arriba suman y todo lo demás resta. Por lo tanto, veamos cuánto suma todo lo que está bajito. ¿Ya? 9060. Y sabemos que acá tiene que ser igual a los 9060 menos los 320. Es decir, unidades entrantes son 8740. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos Sí. claros? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, bacán. Estamos todos claritos. Lo único que hicimos ahora fue ir sacando los datos para armar el flujo de unidades. Volvamos a nuestro enunciado. Dos, realice la matriz de unidades equivalentes. Acá se va a venir un poco más complejo. ¿Por qué?
porque nosotros vamos a necesitar hacer lo siguiente. Ojo con esto. Nosotros vamos a tener que decir, ya bueno, se lo voy a ir mostrando al tío, cómo se hace una matriz. Nosotros tenemos que tener lo siguiente, esta es una matriz. Acá vamos a anotar el tipo de unidad, que va hacia abajito, y a la derecha, todos los procesos que existen. ¿Se acuerdan que yo les fui enumerando? Primer proceso, ¿cuál era? Elegir las noticias. ¿A qué porcentaje de avance es esto? Cero. Al 0%. 0%, perfecto. Segundo proceso, ¿cuál era? El papel. Colocar papel, perfecto. ¿Y ese en qué porcentaje era, nos decía el enunciado? 10%. 10%, muy bien. Muchas gracias. Tercer proceso, ¿cuál era? Que se imprimen. Se imprimen, ¿no es cierto? Y se imprimen durante un periodo. No es en un momento solito, es durante un periodo de avance. Entonces, impresión del 30 al 80%. Lo estoy anotando así para que quede súper clarito y transparente. Luego, siguiente proceso, ¿cuál era? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Se compagina, ¿ya? Compagina, exacto. Compaginado. ¿Y eso a qué porcentaje era? ¿Qué es lo que nos 80. dice el enunciado? En el mismo momento donde termina el anterior, eso nos dice el enunciado, o sea, al 80%. Muy bien. Y por último, hay otro proceso más, que es, estoy viendo, empaque, que es al 100%. Ya. Después, tipo de unidades. Vamos a partir por las más sencillitas, que son las que atraviesan todo el proceso. Unidades terminadas, inventario final de producto en proceso, merma normal, merma anormal. Y la suma hacia abajo son cantidad de unidades totales. Ya. Y ahora espero que me vayan entendiendo. Miren. ¿Cuántas son las unidades terminadas? Arribita está ahí el numerito. 6.450. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Pancho, usted algo iba a decir. Se apagó la cámara, no sé. ¿Sí? No, ¿No? estoy poniendo atención. ¿Ya? Ya, dígame usted, ¿cuántas son las unidades terminadas? 6.450. Ya, y si están terminadas, Francisco, ¿pasaron por todos los procesos o quedaron entre medio? Deberían haber Terminadas. pasado por todo. Exactamente, pasaron por todos. Por lo tanto, vamos a anotar 6.450 y pasaron por todos los procesos. Hasta ahí. ¿Ya? Vamos siguiendo. El inventario final de producto en proceso. El inventario final, ¿a qué porcentaje de avance estaba el porcentaje final? 55. 55, muy bien, Sandor. ¿Dónde salía eso? Les voy a mostrar. Acá. El inventario final de producto en proceso quedó al 55% avance, por si quieren subrayar, rayar. Entonces, si quedaron al 55, significa que pasaron por noticia, pasaron por papel y pasaron una parte de la impresión. ¿Pasaron por noticias? Sí. ¿Y cuántas son inventario final? Inventario final, 1320. ¿Ya? ¿Y qué porcentaje pasaron por acá? Si están entre el 30 y el 80. ¿Quién lo podría calcular? Yo ya hice el ejemplo anterior. 50%. Sería el 50%. Ya, 50%. Muy bien, Valentina y Gonzalo. ¿Y cómo hicieron ese cálculo? Eso es lo que me interesa, pues, cómo se hace el cálculo. Es el 25% que avanzan en la parte de impresión sobre el 50% que corresponde a la impresión completa. Ya, bien. Pero lo explicó medio raro, pero bien. ¿Se entendió No o sé lo cómo vuelvo a explicar explicar? eso. ¿Lo vuelvo a explicar o se entendió? Sí, se entendió. ¿Profe? ¿puede volver a explicarlo, por favor? Sí.
Gonzalo ahí no. No, está bien. Si estamos en el 30% parte, ¿cuánto hay entre el 30% y el 55% de avance que llegó? ¿Cuánto hay? Del 30 al 55. ¿Sí? 30 a 55. ¿Cuánto hay del 30 al 55? Ya pues. 25. 25, ya. ¿Y cuánto es el total en donde uno inyecta recursos? Del 30 al 80. ¿Cuánto hay del 30 al 80? 50. 50. Por lo tanto, yo avancé 25 de 50. Estoy justo en el 50%. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo creo que ahí sí se entendió. Profe, Sí, dígame, Valentina. profe, o sea, es lo mismo que decir como, ya, del 30 al 80 hay un 50% y el 1320 sacarle ese 50%, multiplicarlo por 0,5. No, es que ahí usted está mezclando dos cosas que ahora coincidió que era lo mismo. Del 30 al 80 sí, hay un 50%, pero ahora quedamos en la mitad de eso. No se multiplica 50 porque del 30 al 80 sea 50. Ahora nosotros se multiplica por 0,5 porque dentro del 30 al 80 quedamos justo en la mitad nomás. Es por eso. ¿Ya? Entonces, como Ya, quedamos profe. en la mitad, ¿cuántas unidades de las 1320 alcanzaron a pasar a imprimirse? 660, Exactamente, Florencia. ¿Y cómo llegó a eso? la mitad de 1320. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Ya? Y llegaron hasta ahí nomás, por lo tanto, ¿alcanzaron a pasar por los dos procesos siguientes o no? No. No, exactamente, muy bien. 0, 0. ¿Ya? Sigamos avanzando. Las mermas. Profe, perdón, en la del 660, ¿qué hizo? Ya, primero usted entendió, Pilar, que quedamos en Sí. la mitad, entre el 30 y el 80 quedamos en la mitad, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, significa que la mitad de las unidades que quedaron en el inventario final, la mitad alcanzó a imprimirse. ¿Y cuánto es la mitad de 1320? Que son las que estaban acá. Ya, perfecto, perfecto. Eso, sí, no se preocupe. Gracias. ¿Ya? Luego, la merma normal, ¿a qué porcentaje de avance estaba? O, en otras palabras, ¿cuándo nos dimos cuenta de que algunas tenían error? 90. Era el ¿Qué 90, cosa? ¿o no? Al 90, profe. Al 90%, muy bien, Sandor. Y si está al 90%, bueno, dale ahí, 90%. Eso aparece en enunciado para los que no lo vean. ¿Por qué procesos pasaron si están al 90%? Por los 4 primeros. Por El todos compaginado. menos, exacto, por todos menos el empaque, no se alcanzaron a empacar. Justo antes de empacarse, las sacamos del proceso. ¿Y cuánta era la merma normal? 500. ¿O no? Sí, 500. Y la merma anormal tiene... perdón, aquí me quedo. La merma anormal tiene exactamente el mismo porcentaje de avance, porque yo me di cuenta en el ¿Profe? mismo momento. Sí, dígame, perdón, es Joaquín. ¿El compaginado no debería ser a la mitad o algo así? Porque supone que llegó hasta el 90% y el compaginado hasta el 80%. Es que, sí, pero yo hasta el 90% de avance, entonces se alcanzó a compaginar, porque el compaginado es al 80%. Pero el El, empaque el empaque entonces debería tener la mitad. ¿no? ¿Qué? ¿En cuál? Porque, En el no, porque en el 100% pasa eso, no entre el 80 y el 100. ¿Ya, Joaquín? Lo de antes, la impresión, me dice el enunciado que entre el 30 y el 80 pasa eso. Pero no necesariamente así, hay cosas que son en un punto solito, como en este, Perfecto. que el empaque en el 100% se empaqueta, por lo tanto, si al 90% yo las saqué, no alcancé a empaquetar ninguna de las que me di cuenta que estaban dañadas. Profe, ¿Sí? Dígame, Matías. entonces, por ejemplo, si no hubiesen dicho al 80 o al 99%, tiene el mismo efecto. Sí, o sea, al 81, al 99, porque el Al 80 alcanza acá. Sí, tiene exactamente el mismo efecto. Si al 80 es porque ya están listas o no. Al ¿Qué vas a 80, decir no, si si al 80? ¿Qué cosa? Si hubiese sido al 80, ahí cómo hubiese sido. No, es que al 80 y ahí le tiene que decir el enunciado,
si es que alcanzan o no a pasar por este proceso. Ya. Ya. ¿Estamos? Ya, merma anormal son 790. Y alcanzan hasta ahí, al mismo proceso. Por lo tanto, alcanzamos a calcular las unidades totales. Durante este periodo, ojo, por el primer proceso pasaron 9.060 unidades y estas se van a llamar unidades equivalentes. Por el segundo proceso pasan 9.006, por el tercer proceso pasan 8.004, por el cuarto proceso pasaron 7.007 y por el último proceso 6.004. Son la cantidad de unidades que pasan por ese proceso. Ahora, es lo que a nosotros nos pedía el enunciado. Matriz de unidades equivalentes. Sí, volvamos al enunciado para saber qué es lo que nos pide. 3. Realice la valorización del proceso, es decir, termine todo el ejercicio. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Acá. Entonces empecemos. Hay que hacer una cosa bastante parecida. No, ahí, eso es. Acá vamos a colocar costos iniciales, costos del proceso. Costos totales. ¿Ya? Las noticias, vamos a volver ahora a nuestra tablita original. Selección de noticias tiene un costo del inventario inicial, estaban ahí de antes, 730.000. Y de lo que nos quedó, 980.000. ¿Ya? Por lo tanto, si volvemos a nuestro enunciado, o sea, son 730.000, costos del proceso 980.000. Ya, ¿quién más me puede ir dictando? Se lo voy a ir mostrando al principio, pero después espero que me las diga. Ingresar papel tenía un costo de 2.380.000 y de todo el proceso 3.100.000. O sea, 2.380.000, 3.100.000. Ahí está. ¿Ya? Y así sucesivamente. Voy a anotarlas todas, pero ya saben de dónde las sacamos. Impresión tiene 1.140.000 y del proceso tiene 5.725.000. Compaginado tiene... Sí, dígame, Sandor. Profe, ¿podría definir costos iniciales y costos del proceso, por favor? Sí, los costos iniciales es el costo de las unidades que estaban en inventario inicial. Si usted se da cuenta, Sandor, acá colocamos todas menos las del inventario inicial. Correcto. Y ese costo lo vamos a agregar acá. Ya, perfecto. Y acá estamos agregando las que venían. Ya nos vamos a dar cuenta. Sigamos avanzando. Acá, empaque, 2.380.000. Y 0. ¿Ya? Luego, acá abajito, tenemos que colocar, para poder calcular el unitario, ojo con esto, noticias costó 1.710.000. ¿Y cuántas unidades pasaron por ahí? 9.060. Por lo tanto, el costo unitario es igual. Vale. S dividido eso. Profe, en compaginado y empaque no deberían estar en proceso en vez de inicial. Ah, tiene toda la razón. Perfecto. Gracias, Sandor. Ahí sí. ¿Ya? O sea, de acuerdo a lo que yo les comentaba al inicio, este es el costo de cada unidad que pasa por este proceso.
este es el costo de cada unidad que pasó por este proceso y así sucesivamente. Luego, nos piden valorizar todo lo que nosotros estamos haciendo. Primero, valoricemos el inventario final de productos en proceso. Profe, Sí, dígame, Francisco. bueno, en este caso, si uno suma todos los procesos comunitarios, ahí te da el costo de producir como un diario en total, así como... Sí, exacto. Ya. Ya, pero a eso, Francisco, tiene que sumarle algo. ¿Qué cosa? Que es casi que un tema conceptual. No sé si está Sí. incluido, no sé, los sí. ¿Sí? ¿No? No. Ah. Esto. ¿Qué era esto? La merma. La merma normal, pues se le acabo de decir que es parte del costo. Pero tranquilo, sí se está adelantando un poquito. Profe, ¿podría mostrar las fórmulas rápidamente del costo unitario, por favor? Es el costo total Ah, ya. dividido las unidades que pasaron por ahí. Así. Gracias, profe. Sí, no se preocupe. El inventario final, vamos a calcular. Costo unitario por cuántas unidades al final quedan. 1320. Y así sucesivamente. Más este por este, más este por este. Listo. Y ahí tenemos el monto valorizado del inventario final de productos en proceso. Sigamos avanzando. Merma normal, merma anormal, unidades terminadas. Ya. Merma normal es igual eso por merma normal más eso por merma normal más eso por merma normal más eso por merma normal. 900 lucas en merma normal. No es menor, ¿no? Es bastante más. Pero bueno, merma anormal es S por merma anormal más S por listo. 1.004.000 más todavía. Y las unidades terminadas, adivinen cuánto sería. ¿Sí? Las 6.004 por la suma de todos los costos. Ahí está. 14.070.000. Ahora, si yo les dijera que queremos calcular el costo unitario de cada unidad, primero tenemos que tener los costos totales salientes, que son unidades terminadas más merma normal. ¿Y cuántas unidades salieron? Unidades terminadas. Son 6.004, por lo tanto, transferido $2.322 pesos. Cada diario que sale de esta impresión, considerando las mermas normales, cuesta 2.322 pesos. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? ¿Sí? Sofía, dígame. Sí, Profe, Sofía, me preguntan en los costos totales salientes. es la suma, para que tome nota Sofía, de las unidades terminadas totales en plata más la merma normal. Porque recuerde que la merma normal tenemos que sumarla al costo, porque es normal, es parte del costo unitario. Ah, ya, bacán. Eso. Gracias. Sí, no se preocupe. Sandor, dígame. Tengo una duda conceptual, profe. En el inventario final, productos por procesos y impresión, arriba, las 660, más arriba, profe, arriba. El que quedó en el 55%, ahí ¿Ya? ese mismo. ¿Por qué poníamos 660? O sea, 660 eran las unidades que llegaron al 55%. Entonces,
No, 660 unidades pasaron por el proceso completo y otras 660 no pasaron por ninguna parte de ese proceso completo. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las otras 660 que no pasaron por el proceso? Quedaron hasta antes nomás. Ah, pero- ya, Exacto, quedaron en el camino nomás, no afectan esto. ya, perfecto. De hecho, acá uno puede decir, acá hay 0, ¿y dónde quedaron? No, pues hasta antes. Hasta aquí. Ya, perfecto. Gracias, profe. Eso. Sí, no se preocupe, Sandor. Pilar, dígame. Profe, no caché lo de las unidades terminadas, solamente multiplicó. ¿Esto? Al No, final- estos son solamente las terminadas, son estas. Las No, 6.450. sí, pero me refiero cuando calculó el costo, eso de los 14 millones. Ah, sí, es la suma de el costo de todos por ese. Ahora, yo podría haberlo hecho como lo sea los otros, 6.450 por eso, más 6.450 por eso, más 6.450 por eso, pero lo factoricé nomás, puse 6.450 por la suma de esas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Pilar. Bueno, cualquier cosa me comenta. ¿Ya? Ya pues, estimados, este es un ejercicio tipo y les voy a decir al tiro que lo que quiero es que esto lo ejercitemos, por lo tanto, el ejercicio con el que parten a las 5 va a ser de este mismo estilo, pero uno nuevito que encontré, pero extraordinario, extraordinario. Profe, Para que ya se vayan haciendo la idea de los grupos, como siempre. A las 5 partimos, les dejo y apenas terminen les libero al tiro la pauta, si ya la tengo por curso oculta, así que lo único que quiero es que estudien y aprendan, aunque lo tengan todo malo, da lo mismo, no les va a perjudicar nada. Lo único que quiero es que se junten y se esfuercen a poder trabajar. ¿Ya? profe, Si alguien me está hablando. Ignacio, dígame. sí, podría subir este Excel ahora sí como para echarle un ojo. Así como pausarlo en la siguiente hora. No, Sí, no, es sí, que se le lo voy a... perdí en una parte. Sí, ¿Profe? se lo voy a subir. A mí no me complica eso. Yo lo que quiero es que traten de resolver el que les voy a subir, que no tiene la pauta, no tienen nada, para por lo menos discutir a ver qué encuentran. Con eso me va. ¿Ya? Ya, ¿Profe? Sí, Sofía, dígame. Los costos totales salientes, ¿cómo los había calculado? Es la suma de la unidad, el costo de las terminadas más el costo de la merma normal. Ah, ya. Gracias. Ya, no se preocupen. Ya, pues, estimados, nos vemos en 20 minutitos. A las 5 los espero. Yo los separo ¿Profe? en grupo y pueden trabajar. La tienen que romper. Sí, pues. Oiga, Sandor le tiene que ir bien. Si no, vamos a pensar que su prueba fue un dato atípico. Y, oh, no. Profe, ¿de cuántos son Dígame. los grupos? De 4, de 4. O quieren de 5. En realidad me da lo mismo. No sé. Sí, no, dejémoslo de 4 nomás. Pues, si nadie le molesta, de 4, ¿ya? Entonces, eso, estimados, si quieren no se desconecten, no hay ningún problema. A las 5 yo vuelvo, los separo en los grupos y empezamos a trabajar. Les voy a subir al tiro este Excel para que lo puedan tener y por último les pueda servir. ¿Ya? Eso, estimados, nos vemos. Que estén muy bien.